Free Palestine! Free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! A romper relación con Israel. A pesar de la visión paternalista con la que cada generación de adultos mira de manera despectiva a los jóvenes época tras época, lo cierto es que los ciudadanos y ciudadanas de menos edad muchas veces son los que con mayor valentía encienden la chispa de la lucha social. Ocurrió a finales de la década de los 60 con el alzamiento de las universidades norteamericanas y de muchos otros lugares del mundo contra la guerra del Vietnam. Y en cierto modo, y salvando las distancias, está volviendo a ocurrir ahora cuando la humanidad asiste horrorizada al genocidio que está llevando a cabo Israel en la Franja de Gaza. En los últimos días, miles de estudiantes universitarios en Florida, Texas, California, Nuevo México, Minnesota y otros muchos estados de los Estados Unidos han decidido establecer acampadas permanentes en el recinto de los campus de varias de las universidades más prestigiosas y famosas del mundo para protestar de forma activa y contundente contra la política de apoyo firme al Estado genocida de Israel por parte de su gobierno y también para pedir a las propias instituciones universitarias que corten toda relación académica y económica con los que están llevando a cabo una sangrienta limpieza étnica. Como era de esperar, la policía ha reprimido duramente a los estudiantes, ha detenido a cientos de ellos y también a profesores, y el grueso del establishment político y mediático norteamericano ha apostado por su criminalización. Donald Trump los ha llamado lunáticos y el octogenario amigo de Netanyahu, Joe Biden, ha decidido dibujarlos desde una comparecencia solemne en la Casa Blanca como manifestantes violentos. Por supuesto, no han faltado los discursos públicos tachándolos de antisemitas y amigos de Hamás, como ha ocurrido también en buena medida en el resto del mundo con cualquiera que haya alzado mínimamente la voz para pedir que pare el asesinato masivo de seres humanos más pavoroso de lo que llevamos de siglo XXI. Sin embargo, a pesar de la complicidad criminal de la mayor parte de la élite política y mediática occidental con los señores de la guerra, los fabricantes de armas y con los genocidas sionistas, es difícil ocultar en la época de Internet que Israel asesina niños todos los días y que ya lleva más de 14.000. Quizá por ello las protestas en las universidades, lejos de desinflarse, no hacen más que crecer. Ya están surgiendo réplicas en países como Canadá, Australia, Italia, Reino Unido o con algo más de fuerza también en Francia y en estas últimas horas también en España, que han conseguido el principal objetivo que siempre ha de buscar toda movilización social: poner el tema en la agenda y sujetar un espejo frente a la cara de los que no hacen absolutamente nada para detener a los asesinos o, todavía peor, colaboran activamente con ellos. Hay también universidades, como decía, en España y en América Latina que están en pie de lucha. Ojalá la llama se extienda y aquí podamos contarlo. Hoy en La Base hablamos de los crímenes de Israel en Rafah. Ojalá siga creciendo la movilización, ojalá los estudiantes sean la voz crítica de la sociedad. Bienvenidas y bienvenidos. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Finogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos de los crímenes que está perpetrando Israel en las últimas horas, atacando Rafah, a pesar de que el plan que los propios israelíes habían puesto encima de la mesa había sido aceptado por la parte palestina y, sin embargo, los asesinatos, el genocidio, la limpieza étnica continúa por parte de Israel ante una escandalosa pasividad de la sociedad internacional. Irene Zugasti, buenas tardes. ¿Qué tenemos? Pues vamos a hablar de cómo se ha producido esa ofensiva sobre Rafah y sobre esas reacciones y protestas que se están extendiendo por los campus de todo el mundo. Manu Levín, ¿nos han dado el Pulitzer ya o no? No, vamos a hablar de esto, vamos a contar quién ganó el Pulitzer por su reporterismo internacional, os va a sorprender mucho, y vamos a ver en general, bueno, cuál es el lenguaje que está empleando la prensa occidental para informar, entre comillas, sobre el ataque israelí contra Rafah. ¿Dónde vuela Aeroflot, comandante? Bueno, donde siempre, ¿no? Vamos a hablar de los últimos pronunciamientos de la ONU con respecto a los nuevos detalles que salen de los análisis que se hacen de los cuerpos hallados en las fosas comunes. Es bastante horroroso. Hoy contaremos además con Alejandro López de Descifrando la Guerra. Arrancamos, Xavi.
La base de datos. Adelante, compañera. Buenas tardes. Bueno, pues esta mañana las fuerzas de defensa de Israel publicaban una imagen en X, en Twitter, que era la bandera israelí ondeando sobre el paso de Rafah. Anunciaban así que sus tropas han logrado el control sobre esta parte del territorio palestino tras una noche de bombardeos, tomando el único punto de acceso a la franja de Gaza que todavía no controlaban las tropas de Netanyahu. Habían anunciado la evacuación a la población civil apenas 24 horas antes, e Israel habla de una precisa operación de contraterrorismo, pero por ahora se cuentan 18 muertos palestinos, incluidos 8 niños y niñas, así que así de precisa ha sido la operación. No obstante, el número de personas asesinadas aumentará muy probablemente a medida que se lleven a cabo las labores de rescate. Que a nadie le pille de sorpresa. Netanyahu cumple así la amenaza de invasión que llevaba anunciando desde febrero frente a toda la comunidad internacional. Hoy, por cierto, hace 7 meses que comenzaba el genocidio en Gaza. La excusa de Israel para atacar Rafah es que el cruce fronterizo está siendo utilizado con fines terroristas, si bien ya en febrero Netanyahu hablaba de Rafah como el último bastión de Hamas. Pero el objetivo es, y siempre fue muy claro, dejar a los palestinos sin la única vía que les quedaba para entrar o salir de Gaza. Sí, porque Rafah era literalmente el único refugio y la única salida posible. Desde el 7 de octubre, entre 80.000 y 100.000 palestinos y palestinas consiguieron salir de la franja justo a través de ese punto. Y a medida que los desplazamientos forzosos se sucedían desde el norte de la franja, la población en esta zona se ha quintuplicado desde que se iniciara el genocidio. De 280.000 personas a 1,5 millones hacinadas en tiendas de campaña, viviendo a la intemperie o tiradas en la playa. Más de la mitad de la población palestina se concentra hoy en Rafah. Ubicada en la parte sur de la franja, fronteriza con Egipto y con unos 55 kilómetros cuadrados de superficie, Rafah ha sido durante décadas un punto de llegada y salida de asistencia, de ahí su importancia estratégica. La Agencia de la ONU para la Infancia, UNICEF, advertía ayer lunes de que más de 500,000 de niños refugiados en Rafah se enfrentarían a una situación catastrófica si se producía la ofensiva que Israel prometía. Ofensiva que se ha producido ya haciendo oídos sordos a la tregua aceptada por Hamas ayer mismo lunes. Sí, a Netanyahu y a su gobierno le importaron bien poco, tanto las advertencias de las agencias internacionales como esta de UNICEF que contaba Ina, como esa propia propuesta de tregua que estaba aceptada y que estaba ya sobre la mesa. Las esperanzas de tregua, que ayer se reflejaban en las imágenes que vimos de las celebraciones de muchos palestinos y palestinas por alrededor de toda la franja, se desvanecían a las pocas horas de anunciarse esa aceptación de la tregua. ¿Pero qué sabemos de ese documento? Bueno, pues que el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, aceptó la propuesta egipcia y catarí de un alto al fuego que tenía 3 fases. Hasta la fecha, de hecho, Hamas reclamaba que para liberar a los rehenes israelíes, el alto al fuego debía ser definitivo y suponer el fin de la ocupación, del genocidio. Sin embargo, ante el inminente ataque a la ciudad de Rafah, Hamas se ha venido a la propuesta de los mediadores internacionales, pero Israel ahora no reconoce el texto que en su día acordó. Y ayer mismo Netanyahu anunciaba que su gabinete de guerra había decidido continuar con la ofensiva, aunque seguirían negociando. La tregua rechazada por Israel consta de 3 fases de 45 días cada una, un total de 135 días que acabarían con la liberación de todos los rehenes de forma escalonada y con la retirada de las tropas israelíes de Gaza. El planteamiento, según el texto que se ha filtrado a Al Jazeera, es que en la primera fase se liberarían a mujeres, niños y menores de 19 años no militares, personas mayores y enfermos, a cambio de un número específico de prisioneros palestinos. En la segunda fase, entre los 45 y los 90 días del inicio de la tregua, serían liberados los hombres secuestrados a cambio de prisioneros palestinos y se produciría la retirada completa de las tropas israelíes de territorios palestinos. Finalmente, en una última fase, tendría lugar el intercambio de los cuerpos de los rehenes muertos entre ambas partes, Israel y Hamas. Esa tercera fase contenía también, de hecho, un plan de reconstrucción de Gaza de 3 a 5 años y el fin del bloqueo israelí del enclave. Además, la tregua garantizaba el trabajo de las agencias y organizaciones internacionales como la UNRWA durante todo el proceso y los trabajos de reconstrucción de las infraestructuras básicas, como por ejemplo pues, los suministros de agua. Mientras continúan las negociaciones, la realidad es que miles de palestinas y palestinos que se encontraban residiendo en Rafah se han visto trasladados forzosamente, una vez más, teniendo que moverse a otros lugares de la franja o regresar a sus antiguos hogares. Pero ¿regresar a dónde si han bombardeado todo? Pues, de hecho, según la ONU, a mediados de abril ya 370.000 hogares habían sido severamente dañados y 80.000 directamente destruidos. Reconstruir estas infraestructuras, según otro informe de la ONU, llevaría 80 años.
Así que sí, es difícil volver a casa. Ayer las personas residentes en los barrios próximos al corredor Salah al-Din, que se llama también el corredor Filadelfia, que está situado en la frontera con Egipto, recibían órdenes de evacuación por parte del ejército israelí. A través de carteles, de SMS o de publicidad se les instaba a evacuar Rafah y dirigirse 20 kilómetros más al oeste hacia la llamada zona humanitaria de Al-Mawasi, que es una franja estrechita costera en el extremo sur del territorio. Las indicaciones eran claras: si no queréis morir, debéis moveros. Así decía el anuncio de evacuación literalmente. Las Fuerzas Armadas de Israel continuarán persiguiendo a Hamás donde quiera que sea en Gaza hasta que todos los rehenes estén de vuelta a casa. Lo cierto es que Al-Mawasi, aunque en teoría fue designada como área segura y zona humanitaria por el ejército israelí pocas semanas después de comenzar la guerra, en realidad no se ha librado de los bombardeos. En enero, un ataque aéreo israelí alcanzó un complejo residencial donde se encontraban 2 equipos médicos de 2 ONG junto con sus familias. En febrero, un tanque israelí disparó contra una casa también en la zona segura. En ella se refugiaba personal de Médicos Sin Fronteras y hubo varios muertos y heridos. De hecho, hay muchas otras informaciones sobre heridos en Al-Mawasi atribuidos a ataques israelíes. Por otra parte, anoche también en Tel Aviv se produjeron protestas por parte de los familiares de los rehenes israelíes de Hamás, que presionaban al gobierno israelí para aceptar un alto al fuego que facilite la liberación. Y es que Netanyahu ha decidido llevar a cabo este ataque a pesar de las tensiones internas y también de los llamamientos a detener la ofensiva por parte de organismos internacionales como la ONU, incluido también su principal aliado, en teoría, Estados Unidos. Recordemos que Washington está navegando por su propia crisis, su propio Vietnam, su nuevo Vietnam, gracias a las protestas estudiantiles que se multiplican en el país y en todo el mundo, denunciando su responsabilidad en el genocidio. De hecho, Biden, tras escalar en intensidad estas protestas durante la última semana, solo acertó a salir para calificarlas de antisemitas y de violentas. Y cuando le preguntaron si cambiaría en algo su política en la región, simplemente dijo pues que no. En los campus las detenciones, de hecho, se han multiplicado y la represión también. Y hemos visto escuadrones sionistas atacando a los estudiantes en la Universidad de California, Los Ángeles. Uh-huh. Ayer mismo veíamos cómo Matthew Miller, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, insistió en que una operación militar en Rafah aumentaría el sufrimiento de los palestinos y que no apoyaban supuestamente una operación tal y como ha sido planteada por Israel, aunque sean ellos quienes les suministran el material para hacerlo. Recordemos que hace pocas semanas la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un paquete legislativo de ayuda exterior de $26.000 millones para Israel. Y ese es el insoportable doble rasero de Estados Unidos que denuncian sus estudiantes. Por lo demás, si me preguntáis por reacciones en materia internacional y pese a la gravedad de la situación, solo Colombia ha movido ficha ya la semana pasada cuando Petro declaraba la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. En el jardín de Occidente siguen pues, los sospechosos habituales con su habitual retórica. Josep Borrell dice que este ataque sobre Rafah es inaceptable y llamaba a implementar la resolución 2027 de Naciones Unidas, esa por la cual el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exigió, si os acordáis, un alto al fuego inmediato durante el mes de Ramadán, seguido de un alto al fuego sostenible y duradero. Esa misma resolución, que también, si os acordáis, costó tanto aprobar y que recibió 14 votos a favor, ninguno en contra, pero sí la abstención de Estados Unidos. Y a Borrell sí, pues le parece inaceptable, pero de sanciones europeas ante esta flagrante violación del derecho internacional, esas sanciones que tan rápidamente se activaron contra Irán o contra Rusia, ni hablar en Bruselas, ni están ni se las espera. Por su parte, UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, anunciaba ayer que no abandonará Rafah, que pretende mantener su presencia el mayor tiempo posible y que pretende seguir proporcionando ayuda vital para quienes permanecen ahí. En territorio nacional tampoco ha habido grandes movimientos. Pedro Sánchez, el reflexivo, ha advertido que una ofensiva israelí sobre Rafah aumentará aún más el sufrimiento del pueblo palestino. Obviamente, gran reflexión. Y ha reiterado la urgencia de alcanzar un alto el fuego. Profundamente enamorado, profundamente preocupado, pero de pasar a la acción, de eso ya nada, rian de rian. Ayer se producía una llamada entre el presidente de España y su homólogo irlandés, Simon Harris, en la que se comprometían a reconocer el Estado palestino. Increíble actuación desde Europa. Sí, a ti te bombardean y nosotros te reconocemos el Estado en breves, un mes de estos.
Y dejadme enseñaros un ejemplo más de cómo funciona este orden internacional basado en reglas, ¿vale? Esta es la carta, o la amenaza más bien, que han enviado un grupo de 12 senadores republicanos de Estados Unidos al fiscal de la Corte Penal Internacional a finales de este mes de abril, en el caso de que la Corte Penal Internacional decidiera emitir una orden contra Netanyahu por genocidio. Voy a leeros un extracto literal de cómo se dirigen al fiscal. Empiezo. Finalmente, ni Israel ni los Estados Unidos son miembros de la Corte Penal Internacional y, por lo tanto, están fuera de la supuesta jurisdicción de su organización. Si emiten una orden de arresto contra el liderazgo israelí, interpretaremos esto no solo como una amenaza a la soberanía de Israel, sino también a la soberanía de los Estados Unidos. Y continúa. Nuestro país demostró en la Ley de Protección de los Miembros del Servicio Estadounidense hasta qué punto iremos para proteger esa soberanía. Los Estados Unidos no tolerarán ataques politizados por parte de la Corte Penal Internacional contra nuestros aliados. Si apuntan a Israel, nosotros apuntaremos a ustedes. Y continúa. Si siguen con las medidas indicadas en el informe, tomaremos medidas para poner fin a todo el apoyo estadounidense a la Corte Penal Internacional, sancionar a sus empleados y asociados y prohibirles a ustedes y a sus familias ingresar en los Estados Unidos. Han sido advertidos. Así se las gastan. Pero todavía podemos rescatar algo en positivo de estas últimas horas. Eso sí, no gracias a nuestros líderes internacionales, sino al movimiento estudiantil internacional. Pues sí, porque las protestas de las que hablábamos antes, las que nacieron en los campus de Estados Unidos, no solo no se apagan, sino que siguen encontrando réplicas en todo el mundo. Y por fin, parece que también aquí en el Estado español. Los estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia, que si os acordáis iniciaron el 29 de abril la protesta, ha hecho que se extienda a otras universidades, por ejemplo el País Vasco, Cataluña o Navarra. También en las de Sevilla, Granada, Málaga o Alicante se han hecho llamamientos para iniciar acampadas a partir de mañana. Y Madrid, por ejemplo, acampa desde hoy mismo frente a la ciudad universitaria. El estudiantado exige a los equipos rectorales que se comprometan a romper relaciones institucionales y académicas con universidades, centros de investigación, empresas e instituciones israelíes, lo que viene siendo pues no desarrollar convenios con universidades sionistas o que no se colabore con empresas que de alguna forma pues participan en el genocidio, como es el caso del Banco Santander o por ejemplo la Universidad Católica de Murcia, que le dio el honoris causa en 2013 a Benjamín Netanyahu. Lo mismo está pasando pues en París, en Dublín, en Ámsterdam o en Berlín en estos momentos. Nos recordaba Olga Rodríguez que en las acampadas circula una frase de Howard Zinn. Dirán que perturbamos la paz, pero es que no hay paz, estamos perturbando la guerra. Fuerza, compañeras y compañeros, y a seguir perturbando la paz de los señores de la guerra. Nancy Pelosi, you are complicit in genocide. The blood of over 15,000 Palestinian babies is on your hands. How can you be a Democrat and say you hold democratic values while over 100,000 innocent Palestinian civilians have been massacred with bombs that you paid for? Shame on you and every one of the Democratic elite that want to shame us for voting for Genocide Joe. 80% of Democrats support a ceasefire. Shame on you! Shame on you! Pues tenía toda la razón el estudiante que le hablaba con esa contundencia a Nancy Pelosi. Manu Levín, vamos allá. ¿Qué tal, Pablo? Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. El rechazo de Israel al acuerdo para un alto el fuego en Gaza, que había sido aceptado por Hamás, y la invasión militar de Rafah, donde se refugian más de 1 millón de palestinos por parte del ejército israelí, son hoy objeto de atención mundial en los medios de comunicación. Eso sí, vamos ya con el análisis más en detalle, en unos más que en otros y con el uso de determinadas palabras y categorías que no son nada inocentes. Vamos a empezar analizando el tratamiento de estos acontecimientos en la prensa española, fijándonos en las portadas de hoy de los principales diarios en papel. Comencemos por la que en esta ocasión utiliza un lenguaje, a mi modo de ver, más adecuado y tiene un enfoque más crítico con el genocidio de Netanyahu en Gaza. Portada de La Vanguardia, que adjudica a esta noticia su imagen principal. Israel rehúsa el alto el fuego y ataca Rafah. Es decir, La Vanguardia dice claramente que es Israel quien rechaza una tregua y además usa un verbo certero, atacar, para calificar la invasión de Rafah. El ejército israelí empezó anoche su anunciada ofensiva en el este de Rafah bombardeando objetivos de Hamás, dice también La Vanguardia, poniendo objetivos de Hamás entre comillas. Un lenguaje y un enfoque bastante correctos, podríamos decir. Ok, ahora vamos descendiendo por la senda del edulcoramiento del genocidio. Portada de hoy de El País. Israel ordena a la población salir de Rafah sin cesar los bombardeos. El ejército avanza para la entrada en la ciudad donde se hacinan los gazatíes ante la falta de acuerdo para un alto el fuego.
El país no dice, por ejemplo, Israel ordena la expulsión forzosa de la población de Rafah, sino que les manda salir. ¿A dónde les manda salir? ¿A dónde? Además, claro, al desierto, al mar. Salir, un verbo bastante eufemístico, como evacuar, que se ha usado sistemáticamente, lo hemos analizado aquí, para calificar lo que es una expulsión forzosa que forma parte de un plan más amplio de limpieza étnica de la población palestina de Gaza. Y, sobre todo, el país dice que esto sucede ante la falta de acuerdo para un alto el fuego. Es decir, que el periódico Deprisa pues diluye la responsabilidad y evita decir que es Israel quien no quiere un alto al fuego. Claro, y no tiene nada que ver decir Israel rehúsa el alto el fuego, como hacía La Vanguardia, que es la verdad, que hablar de falta de acuerdo para un alto el fuego. Bueno, sigamos descendiendo. La Razón y el ABC, por su parte, no llevan hoy absolutamente nada sobre esto en sus portadas. Se ve que no les interesa informar sobre lo que todo el planeta habla hoy. ¿Por qué será? Ese ocultamiento ya dice mucho, sin duda. Y la intención pues, se completa con determinadas piezas que sí ha publicado, por ejemplo, el ABC, aunque fuera de su portada. Por ejemplo, el ejército israelí ordena la evacuación de una parte de Rafah para preparar el asalto terrestre. Ahí está el dichoso eufemismo de la evacuación. En el país esta vez no fueron tan lejos. Y otra pieza en ABC de anoche mismo. Israel cree que hay 6.000 terroristas de Hamas escondidos en Rafah. El ABC, el periódico que felicitaba el cumpleaños a Adolf Hitler en su portada, publicando noticias de madrugada que reproducen la propaganda sionista para justificar en vivo y en directo el genocidio contra el pueblo palestino. Ni olvido ni perdón, sicarios. Un periódico más, El Mundo. El diario que podríamos decir que inauguró la degradación del periodismo en España con la cultura del bulo. No fueron oscuras webs, ni las redes, ni el internet, como dirían Ferreras, Ana Pastor y Pedro Sánchez. Hoy sí le dedica un minúsculo espacio en su portada a la invasión de Rafah. Jamás acepta el alto el fuego de Egipto e Israel lo estudia mientras mantiene la Operación Rafah. No lo llames invasión ni genocidio, llámalo operación. Operación, que así suena todo más racional, ¿no? Controlado, matemático, quirúrgico, operación. Y dos piezas muy elocuentes también en El Mundo. Tanques de Israel entran en Rafah y toman el control del paso fronterizo gazatí. No lo llames invadir, llámalo entrar. Claro, una limpieza étnica es salir el país y una invasión es entrar el mundo. Y a lo que haces una vez dentro, no lo llames matanza indiscriminada de civiles, llámalo tomar el control. Tomar el control. Así es el diccionario del genocidio. Y de nuevo, la disolución de la responsabilidad en que no se haya alcanzado el alto el fuego. El Mundo. Israel y Hamás se acusan mutuamente del fracaso para lograr un alto el fuego. Unos dicen que llueve y otros dicen que hace sol. Una vez más, el mismo mecanismo de mala praxis periodística, por decirlo muy suavemente, que ya hemos visto una y otra vez en la cobertura mediática de este genocidio. En la portada de este mismo periódico, sin ir más lejos, Hamás e Israel se acusan mutuamente de una matanza en un hospital de Gaza, tituló El Mundo, cuando Israel asesinó a cientos de personas en un hospital y dijo que había sido un proyectil desviado de la propia resistencia palestina. ¿Do you remember? Como para olvidarlo, ¿verdad? El mismo trucó todo el rato. Y atención también a esta frase en el interior de la pieza, porque El Mundo va mucho más allá de simplemente repartir culpas del fracaso del alto el fuego. Dice El Mundo: Estados Unidos, Egipto y Qatar intentan salvar el proceso negociador para una tregua mientras una delegación de Hamás abandonó el Cairo. Ah, vale. Así que quien quiere que el genocidio pare es Estados Unidos, que apoya, financia y arma a Israel, y quienes no quieren son los palestinos, que aceptaron la tregua los primeros. Pues vale. Bueno, pues ese es, aunque les parezca delirante, el relato que se pretende instalar aquí, aunque los hechos digan lo contrario y estén recogidos en portadas como la de La Vanguardia. Israel rehúsa el alto el fuego y ataca a Rafah. En particular, este relato se pretende instalar desde la prensa demócrata de Estados Unidos. Vamos a pasar a analizar un poco esto, en concreto al New York Times. Noticia en el diario neoyorquino, cuyo nombre AMLO no puede evitar reírse cada vez que pronuncia, el New York Times. Tanques israelíes entran en Rafah y toman el control del paso fronterizo. Un momento, Levin. Creo que ahí tienes un error. ¿Ese no era el titular del Mundo que nos leíste antes? Lo era, efectivamente. Tanques de Israel entran en Rafah y toman el control del paso fronterizo gazatí, titula El Mundo. Tanques israelíes entran en Rafah y toman el control del cruce fronterizo, tituló primero el New York Times. Vamos, el titular que irradia la prensa del imperio con las mismas palabras idénticas en las páginas del Mundo. Plagio directo en plan Control-C, Control-V. No sabíamos que Lucía Echevarría ahora trabajaba en El Mundo. Bueno, así es la independiente y soberana prensa del Jardín. Y hay más calcos.
Un oficial militar dijo que el alcance de la operación en el sur de Gaza era limitado. Se produjo después de que Israel advirtiera a 110.000 personas que evacuaran. Otra vez el mismo eufemismo de la evacuación, otra vez el mismo eufemismo de la operación limitada, dice además el New York Times, y otra vez el mismo esfuerzo por mentir sobre la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en lo que hace Israel, dice el New York Times. Dentro de la Casa Blanca luchan por negociar un acuerdo en Gaza. La avalancha de acciones subraya cuán fluida es la situación en la región, mientras el presidente Biden y su equipo intentan poner fin en última instancia a la guerra que ha devastado Gaza, dice el New York Times. Biden ha luchado mucho para poner fin al genocidio, claro que sí. Por eso Israel, que no podría llevar adelante nada de lo que estamos viendo sin el apoyo de Estados Unidos, ha invadido Rafah. Y eso a pesar de que la progresiva mediática estadounidense del New York Times y compañía afirmaban categóricamente que la invasión de Rafah era la línea roja que Biden había marcado a Netanyahu, algo que generó titulares por todo el mundo. Político, por ejemplo, Biden advierte a Israel de una línea roja sobre Rafah. Así lo afirmaban categóricamente en contra de los hechos y de las propias declaraciones, hasta el punto de que esto fue desmentido oficialmente. La Casa Blanca niega que Biden haya establecido líneas rojas para la guerra entre Israel y Hamás en Gaza. El presidente no ha hecho ninguna declaración, ni pronunciamiento, ni anuncio, dijo Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional del presidente, en referencia a una entrevista que Biden concedió el fin de semana en la que fue preguntado si había alguna línea roja que Israel no debería cruzar en su desarrollo de la guerra. Y con la invasión de Rafah, efectivamente, ha quedado claro cuál era la verdad. Si los titulares que decían que Biden había establecido una línea roja en Rafah, o los que decían que no, que Estados Unidos no tenía ningún tipo de línea roja en su apoyo al genocidio. Los hechos son los hechos, pero ya veis el esfuerzo por parte de la prensa oficialista en Estados Unidos y sus repetidores en el jardín para convencernos de que Estados Unidos está luchando para detener todo esto y de que Biden es el héroe de toda esta historia. Atención a la portada de hoy del New York Times. El ejército israelí ordena a 110.000 personas salir de Rafah, la misma formulación que replica el país en este caso, y al lado, más grande casi que la invasión de Rafah, 4 niños heridos en Gaza llegan a Estados Unidos. Ah, bueno, pues todo bien entonces, ¿no? Más de 30.000 palestinos asesinados con el patrocinio, el dinero y el armamento de los Estados Unidos, pero van a curar a 4 niños heridos en Gaza. ¡Qué gran hombre es el hermano presidente anciano Biden! En fin, tremendo lo del New York Times. Vamos a acabar comentando un par de cosas más sobre este periódico en concreto. Una de ellas la hemos comentado alguna vez de pasada. Noticia en The Intercept que fue replicada por otras publicaciones en todo el mundo. Filtrada una circular interna sobre Gaza del New York Times que les dice a sus periodistas que eviten las palabras genocidio, limpieza étnica y territorio ocupado. ¿Habéis oído bien? El celebérrimo y prestigiosísimo diario The New York Times, en la capital de la democracia y del mundo libre, les dice a sus empleados explícitamente que no usen las palabras genocidio, ni limpieza étnica, ni territorio ocupado, es decir, que no digan la verdad cuando escriban sobre la masacre de Israel contra el pueblo palestino. Pues así se entienden mucho mejor determinadas cosas que llevamos meses leyendo sobre este genocidio. Así se entienden mejor, ¿verdad? Y esperad, la otra cosa que quería comentar para acabar. Sabéis que ayer mismo se anunciaron los flamantes ganadores de los premios Pulitzer 2024 de periodismo, ¿no? Ok, ¿sabéis quién ha ganado el premio Pulitzer al mejor reportaje internacional precisamente por su cobertura sobre Gaza? Enhorabuena al New York Times. El New York Times ha sido premiado con el premio Pulitzer 2024 al reportaje internacional. Absoluta broma de industria, absoluta broma de premio. La irrelevancia y la corrupción moral a la que esta industria se ha condenado a sí misma serán un hazmerreír durante décadas, tuiteó la periodista y crítica de medios de Al Jazeera, Sana Said. Pues ni una coma que añadir a las palabras de Sana Said. Y ya que mencionamos a Al Jazeera, una última de propina. Hace 2 días, tras meses de amenazas, el gobierno israelí finalmente acordó cerrar las oficinas de Al Jazeera en Israel y expulsar a ese medio de comunicación del país. Todo ello tras haber asesinado a decenas de periodistas en Gaza, muchos de ellos vinculados precisamente a Al Jazeera y a sus familias, incluyendo hijos y nietos. Ok, ¿sabéis cuál ha sido el titular del flamante ganador del premio Pulitzer por su cobertura del genocidio en Gaza, el New York Times, sobre esta noticia, el cierre de Al Jazeera? El primer ministro israelí ha tenido una relación tensa con la cadena.
Asesinar periodistas, a sus hijos y nietos, amenazar a reporteros en directo, allanar las oficinas de un medio internacional y expulsarlo del país. Una relación tensa. Esto sin duda se merece el Pulitzer del año que viene. Gracias, Manu. Es la primera vez en mi vida que digo, gracias a Dios que falleció mi tía, que estaba embarazada, para que no sea ella de las mujeres que la habían violado en el hospital del Shifa, como había pasado con una mujer que estaba embarazada, la habían obligado a desnudarse delante de sus hijos y su hombre, la habían violado y la habían asesinado. Es que ya no sé qué decir, es que esto es inaguantable, todo el mundo viendo todo esto y callando, entonces no sé qué voy a poder hacer más. Ina Finogénova, adelante. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. ¿Os acordáis cuando a mediados de octubre, poco después de empezar a ejecutar su derecho a la legítima defensa con genocidio incluido, se informó de la destrucción con un misilazo del hospital Al-Ali, uno de los principales en la Franja de Gaza? Aquello parecía algo sin precedentes, inédito. ¿Quién va a bombardear un hospital con pacientes, niños en incubadoras y personal médico? ¿Cómo va a ser capaz la única democracia de Oriente Medio de algo así? ¿Os acordáis de las reacciones de Israel, que primero dijo que habían localizado allí una base terrorista y luego se desdijo acusando del bombardeo a la yihad islámica? La práctica totalidad de los medios se lanzó entonces a matizar los titulares, pasando del Israel bombardea un hospital al imparcial. Hamás e Israel se acusan de una matanza en un hospital. Expertos de fuentes abiertas dedicaron la noche a los análisis de la destrucción de los alrededores, de cráteres, de su tamaño, y concluyeron, afortunadamente para todos ellos, que no se podía atribuir así a la ligera la responsabilidad de Israel. Hoy todo esto parece como muy patético, ¿no? Le dedicamos entonces un programa entero a aquel bombardeo contra el hospital Al-Ali. A nosotros desde el primer momento nos pareció como muy patético el esfuerzo de la defensa de Israel en lavarse las manos y lo rápido que les atendieron los medios en ese cometido. A veces viene bien repasar todo lo que ha ido sucediendo a lo largo de estos 7 meses, porque el cambio de la percepción mediática y aceptación de lo que comete Israel ha sido importante. A estas alturas ya ni siquiera los propios funcionarios sionistas ni sus medios afines se esfuerzan por justificarse o por culpar a Hamás de lo que hacen ellos mismos. Les da todo igual, avanzan en su exterminio abiertamente y sin rodeos. El genocidio se convirtió en una rutina, lo rutinario no sorprende a nadie, así que uno puede ahorrarse buscar excusas. Me acordé del hospital Al-Ali destrozado hace casi 7 meses y esta atolondrada búsqueda mediática de un responsable que no fuese el Estado de Israel, porque ayer los expertos de las Naciones Unidas emitieron una declaración conjunta sobre los hallazgos en los alrededores de otros 2 hospitales de la Franja de Gaza, Al-Shifa y Nasser, donde a finales de abril, después de que las tropas israelíes se retiraran de la ciudad de Khan Yunis, se encontraron fosas comunes. Y dicen, estamos horrorizados por los detalles que surgen de las fosas comunes descubiertas recientemente en la Franja de Gaza. Se han descubierto más de 390 cadáveres en los hospitales de Nasser y Al-Shifa, incluidos mujeres y niños, y muchos de ellos, según se informa, con signos de tortura y de ejecuciones sumarias, así como posibles casos de personas enterradas vivas. Una vez más, casi 400 cadáveres en fosas comunes, mujeres y niños incluidos, con signos evidentes de tortura, y algunas personas podrían haber sido enterradas vivas, dicen los expertos de la ONU, ayer, 6 de mayo de 2024. La declaración está firmada por 7 relatores especiales de la ONU, entre ellos Francesca Albanese, autora del informe Anatomía de un genocidio, que recopila pruebas que evidencian que lo que está cometiendo Israel con el pueblo palestino constituye, en efecto, un genocidio. Todos los expertos que emitieron ayer la declaración forman parte de lo que se conoce como procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Es el mayor organismo que agrupa a los expertos independientes dentro del sistema de derechos humanos en la ONU. Todos trabajan de forma voluntaria, no son personal de la ONU, no cobran por el trabajo y son independientes de cualquier gobierno u organismo internacional. Es importante tener esto en cuenta. Cuando esas 2 fosas comunes se descubrieron, la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Ravina
Sabina Shamsadani, comentó que entre los fallecidos había personas mayores y mujeres y que varios de ellos fueron encontrados con las manos atadas, algo que comprende una enésima violación del derecho internacional humanitario de los derechos humanos. El hospital Al-Shifa era el principal centro de salud de la Franja de Gaza, fue bombardeado por Israel supuestamente para erradicar a los militantes de Hamas que había en el lugar. En 2 semanas los ataques han dejado allí un cascarón vacío, según el personal humanitario de la ONU. ¿Cómo reaccionó Israel al hallazgo de las fosas comunes? ¿Qué dijeron desde Estados Unidos? ¿Hay alguna investigación en curso sobre esas casi 400 víctimas enterradas? Cuéntanos. Bueno, las explicaciones de Israel en todo este tiempo se redujeron a un mismo argumento. Culpa de Hamas, víctimas de Hamas, misiles de Hamas. Pero si al principio hubo un pequeño esfuerzo, como hemos dicho, por lavarse la cara y guardar las formas, y precisamente por eso os recordé ese episodio del bombardeo del hospital de Al-Ali en octubre, ahora esas minucias ya no están entre sus prioridades. Israel se limitó a tildar la información sobre las fosas comunes de fake news. Pues muy bien, si dicen que son fake news, pues serán fake news, claro. Los palestinos cavaron sus fosas y se metieron allí. Acabas de describir la reacción de la Casa Blanca, palabras más, palabras menos. La administración de Joe Biden, a su vez, sugirió a Israel que lleve a cabo una pormenorizada y transparente investigación. We're continuing to press the government of Israel for more information. The IDF has spoken to this in some sense already, but we are continuing to press them for additional information. But why not have an independent forensic scientist, which the Palestinians are calling for? We think this does need to be thoroughly investigated, but in terms of the modality, we continue to want to see some additional information from the government of Israel before we make other assessments. But you're asking the accused to investigate itself. We believe that through a thorough investigation we can get some additional answers. We're also hoping to continue to get more information from the government of Israel on this. Es decir, Estados Unidos le pide a Israel que se investigue a sí mismo, que el acusado investigue sus propios crímenes de guerra de manera pormenorizada y transparente, como dice el periodista que hace la pregunta. Están presionando al gobierno de Netanyahu para que averigüe si enterraron a gente viva en esas fosas o no, y si las mujeres y niños que estaban allí eran de Hamas o no, porque como no sean de Hamas, Estados Unidos le hará a Israel absolutamente nada, le va a hacer, correcto. Estados Unidos pide a Yugoslavia que investigue de manera pormenorizada el hallazgo de las fosas en Srebrenica. Estados Unidos pide al gobierno de Putin que investigue a fondo las denuncias de ejecuciones sumarias en Buchá. Estados Unidos pide a las autoridades de Sudán que investiguen a fondo el hallazgo de más de 1.000 personas en una fosa en Darfur. Imposible imaginar semejantes titulares, ¿verdad? Imposible siempre y cuando no se trate de Israel. A Israel se le pide cortésmente que, si puede, si no le viene mal, mire a ver qué pasó ahí, y si Israel dice que es fake news, pues nada, fake news y a otra cosa, a otro bombardeo del que digan que también es fake news, ¿no? Además de decir que es fake news, Israel dijo que tampoco va a investigar nada. El periódico político se lo consultó al portavoz de las Fuerzas de Defensa, Nadav Shoshani. Dice este medio, cuando se le preguntó si las alegaciones de noticias falsas significan que Israel no investigará los informes de fosas comunes, Shoshani dijo, ¿investigar qué? Luego agregó que Israel ya investigó el asunto y descubrió que no hubo ningún delito. No enterramos a la gente en fosas comunes. No es algo que hagamos, añadió. ¿Investigar qué, hombre? Ya hicimos una investigación, la tengo aquí colgada. No enterramos a gente en fosas comunes, simplemente les matamos y ahí se quedan, sin más. Les matamos y ahí se quedan, sin más. Es algo que le faltó añadir al portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, que dijo en un comunicado que todas esas denuncias de los organismos internacionales, de los voluntarios que están sobre el terreno, son infundadas. Las tumbas fueron cavadas por los palestinos. Estaban ahí antes de que el ejército de Israel los empezase a bombardear. Vale, entonces, a ver si lo he entendido bien. Entonces, los palestinos se cavaron a sí mismos unas tumbas preventivamente. Después ataron las manos a sus muertos y los depositaron ahí, depositaron a algunos vivos también, los enterraron en esas mismas fosas, y recién después Israel empezó su operación para eliminar a los terroristas. Es así, ¿no? Es esta la explicación oficial.
del Estado sionista, en serio. Pues sí, Manu, es esta. También hubo otra, que tuvieron que abrir la fosa para revisar si entre los muertos estaba alguno de los rehenes israelíes capturados el pasado 7 de octubre y luego los devolvieron. El examen se llevó a cabo respetuosamente manteniendo la dignidad de los difuntos. Claro, es de suponer que se llevó a cabo con el mismo respeto que le tienen a los palestinos vivos. Oye, los de Gaza y los de Cisjordania, a los más de 100 periodistas asesinados en estos meses, o al personal médico, al personal de la ONU, a los miembros de organizaciones humanitarias, a los prisioneros palestinos, a las mujeres, a los niños y a las niñas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que brilló por encima de cualquier otra cosa en estos 7 meses es el respeto, claramente. Y muestra del respeto son los más de 34.000 palestinos asesinados, de los que 14.500 eran niños y 9.500 mujeres, más de 77.000 heridos, de los que el 75% se estima que son mujeres, más de 8.000 personas desaparecidas o debajo de los escombros, la principal clínica de maternidad de Gaza destruida con 3.000 embriones, todo ello son muestras de ese respeto del que habla Israel. La declaración emitida ayer por los relatores de la ONU, además de manifestar el horror por los detalles que surgen a medida que se analizan los cadáveres de casi 400 personas halladas en las dos fosas, vuelve a subrayar la violencia sistémica a la que están sometidas principalmente mujeres y niños. Estamos consternados de que Israel esté agrediendo a las mujeres con ataques tan crueles, indiscriminados y desproporcionados, aparentemente sin escatimar medios para destruir sus vidas y negarles sus derechos humanos fundamentales, dicen también. Los relatores especiales de las Naciones Unidas están consternados y horrorizados. Países enteros como Colombia rompen relaciones con Israel. Sudáfrica demanda a Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia y Estados Unidos le pide a Netanyahu que investigue qué hace ese campo de concentración que está borrando metódicamente de la faz de la tierra. Toda esta información que aparece con cuentagotas es probablemente solo la punta del iceberg que componen los crímenes de guerra de Israel. Hace unas semanas, Amnistía Internacional denunciaba la falta de acceso a Gaza de personal investigador sobre los derechos humanos. Si en ese lugar estuvieran presentes investigadores y profesionales forenses independientes de la ONU o de la Corte Internacional de Justicia o ambos, es muy probable que estuviéramos hablando de otros números. Si ya la magnitud de los crímenes de Israel estremece, piensen que esta debe ser solo una parte, aquella que han podido documentar los poquitos profesionales presentes en la zona. Y si, como insinúan algunos, como Aznar, diciendo que las cifras son las que da Hamás, la cosa no es para tanto y las cifras son menores, ¿por qué razón no permiten entrar a esos observadores? Pues será para que no contemplen lo bien que lo hacen todas las fuerzas sionistas. Son gente modesta. Gracias, compañera. Citizens arrest you are charged with aiding genocide in Gaza. You expressed total support for Israel at the beginning of this genocide. The blood of Palestinian children is on your hands. You are a criminal, Mr. Ramadan. You should be the Hague. You should not be here. You should not be running for a second term. You are a war. You are a criminal. Free Palestine! Free Palestine! Let me end. Free Palestine! Menos mal que queda gente valiente que se atreve a decirles algunas cosas. Hoy nos acompaña Alejandro López de Descifrando la Guerra. Alejandro, muchas gracias por atender una vez más a la base. Nada, un placer, encantado. Alejandro, a tu juicio, ¿cómo pueden afectar las movilizaciones estudiantiles a los gobiernos occidentales? Bueno, hay que señalar primero que las movilizaciones estudiantiles en Occidente, especialmente en Estados Unidos, se están produciendo en algunos de los puntos que son la vanguardia de pensamiento demócrata. Entonces lo estamos viendo principalmente en Nueva York, California, pero también puede ser muy relevante de cara a las elecciones primarias de los demócratas, ¿no? Ya están más que decididas, pero puede ser una piedra más en el camino si vemos que su propio electorado sigue siendo crítico contra el gobierno demócrata y la reelección de Joe Biden. Básicamente porque aunque estamos hablando de que ha habido protestas en algunos estados con población significativa árabe musulmana en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, sí que puede ser más significativo en otros países donde hay musulmanes en una cantidad mayor,
Por ejemplo, pensábamos en algunos de los distritos de Reino Unido, donde recientemente ha habido elecciones locales y se ha hecho notar, o también en otras zonas de Europa Central. Pero centrándonos quizá, como digo, en esa vanguardia en Estados Unidos, pues hay distintos sectores más allá de los musulmanes que sí que están siendo contestatarios con la política pro-israelí, o al menos haciendo protestas literalmente, ¿no?, contra el genocidio, que lo señalan tal cual, en unos núcleos demográficos concretos como pueden ser la población de 18 a 44 años, el sector femenino, los que están más alineados con los demócratas o los independientes, perfiles que se autodefinen como liberales o moderados, también entre el electorado afroamericano, los latinos y bueno, pues todo esto tanto en altos como en bajos ingresos. Es decir, está por supuesto en riesgo para los gobiernos demócratas o de esa internacional demócrata, no solo por el electorado o la simpatía de perfiles musulmanes y árabes, sino también por todos estos núcleos demográficos. Por supuesto que puede ser un efecto político importante durante este año. Irene. Hola Alejandro, encantadas de tenerte en la base. Respecto a esa tregua que jamás se ha aceptado, Israel no, ¿por qué crees que Israel no cumple con la propia propuesta que estaba negociando? Bueno, hay aquí algún debate sobre que primero Israel había aceptado una propuesta que eliminase la posibilidad de un arreglo político. Esto, desde luego, que hubiera simplemente el intercambio de prisioneros o que hubiera un alto el fuego temporal, pero que no hubiera un arreglo político, ni hubiera una solución de dos estados, ni hubiera un final de la guerra. Entonces, jamás, sin haber ofrecido respuesta aparentemente ante esa propuesta, habían continuado los ataques en la franja y Israel rápidamente aprovechó para utilizarlos como excusa de que no iban a continuar las negociaciones. Igualmente se han mandado delegaciones tanto de Hamás como de Israel a Egipto recientemente, pero concretamente cuando Hamás sorprendió quizá más a Israel que a otros que hayan seguido el conflicto con la aceptación de esa tregua, lo que nos encontrábamos era que se estaría aceptando una en la que como mucho se espaciasen algo más las liberaciones de prisioneros que se daban cruzadas, porque le pueda servir a Hamás de garantía de que se va a cumplir ese alto el fuego, o quizá porque no haya ya una cantidad de rehenes suficiente para cumplirlo, ya que Israel, por supuesto, con esos ataques más indiscriminados, ha llegado a matar también a los propios rehenes israelíes. Lo que diferencia quizá una propuesta de otra ya no es tanto eso, sino que incluso jamás aceptando que no haya solución política, demuestra que esto podía ser un órdago y que Israel no iba a aceptar en ningún caso una tregua, ¿no?, un alto el fuego, ni aunque fuera temporal. Por supuesto, no uno permanente ni uno que condujera a una solución política. Recientemente varios países árabes se han puesto sobre la mesa una nueva propuesta, tantas otras que ha habido, proponiendo una solución de dos estados al cabo de 6 meses y, bueno, pues Estados Unidos ha dicho que era algo no realista por contemplar que pudieran ser fronteras de los años 60, ¿no? En cualquier caso, parece que por la aritmética interna de los gabinetes de Netanyahu, y ya lo habían señalado explícitamente varios ministros, incluido el ministro de Seguridad y otros ministros radicales del gabinete de seguridad, no podía haber un intercambio de rehenes. Aunque no hubiera una solución política y aunque no hubiera un final de la guerra, debía interrumpirse las negociaciones o harían caer el gobierno de Israel. Con lo cual, bueno, pues creo que esas propuestas podían estar muy bien a nivel diplomático o no, pero no había voluntad política aparentemente. Bueno. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Te quería preguntar un poco por el papel de Qatar en todo esto, porque hay elementos que llaman la atención, ¿no? Por un lado, Qatar es un país, bueno, pues con importantes negocios en Europa y en Occidente y al que de hecho se ha intentado lavar la cara recientemente, ¿no? El último Mundial de Fútbol se celebró allí. Y por otro lado, pues en Qatar es donde reside pues uno de los principales líderes de Hamás. Ahí está la cadena Al Jazeera, ¿no?, que es una de las que más está informando y más está visibilizando sobre el terreno el genocidio contra el pueblo palestino. Qatar ha estado también detrás de esta propuesta, de esta negociación para una posible tregua. Te quería preguntar un poco sobre el papel de este Estado, también a raíz del cierre de Al Jazeera, que parece que se va a consumar, y que no sé si piensas que más allá de afectar al derecho a la información puede afectar en algo también a la relación entre Israel y Qatar y al desarrollo de los acontecimientos en Gaza. Sí, desde luego la posición política internacional de Qatar es uno de los puntos más interesantes. Siempre ha sido uno de los países que más ha mediado al tener unas muy buenas relaciones con Occidente, especialmente Francia, Estados Unidos, como comentabas
hace poco, ¿no? Y también por las relaciones que tenía con los países árabes o con población musulmana, especialmente entre sectores islamistas, como ha pasado con Turquía. Son países donde sí que se han alojado miembros de Hamas, pero esa mediación ha intentado ser torpedeada porque, igual que con Emiratos Árabes o con Bahrein se ha podido reconducir una normalización política desde Israel, con Arabia Saudí se ha pedido, ¿no?, ese acuerdo que implicase un Estado palestino, y después ahora se está debatiendo sobre si se va a renunciar o no a ello. Con Qatar parece imposible que haya una reconciliación sin esa solución política. Es un país, como digo, que ha llevado otra línea y que incluso eso le ha enfrentado a sus vecinos. Al Jazeera ha sido uno de los elementos principales del seguimiento del golpe de Estado que hubo en Egipto contra el presidente electo Mohamed Morsi, y eso pues le granjeó la oposición de todos los países de la región. Se le llegó a bloquear el territorio por parte de Arabia Saudí, Emiratos Árabes, ¿no? Se ha ganado la enemistad de Egipto por haber acabado con un gobierno islamista. Y en este caso, estas otras monarquías o gobiernos de la región no tienen la misma aproximación que Qatar hacia la causa palestina. Igualmente, como habéis comentado, tienes esos elementos sobre los derechos humanos y los elementos democráticos que ya habéis definido, pero esa relación le ha permitido ser una pieza clave. Y si a eso le sumamos, bueno, como Israel está intentando mover hacia países como Arabia Saudí o Egipto la mediación, intenta eliminar cualquier tipo de influencia de Qatar, igual que ha hecho con Irán. Esta última negociación ya se produjo en el Cairo, se ha intentado reducir el peso qatarí, se ha intentado apostar más por Egipto como mediador, y además es que medios israelíes, Times of Israel decía recientemente que en Estados Unidos se estaba presionando muchísimo a Qatar, y que si no aceptaban los líderes de Hamas un acuerdo con las condiciones de Israel, lo que decía, sin solución política, sin el final de la guerra y sin dos estados, que Qatar pudiera expulsar a los líderes de Hamas que acogía y que pudiera procederse a la intervención en Rafah. Bueno, esto finalmente vemos que ocurre con o sin el papel que realice Qatar. Y bueno, no sería la única de esas amenazas. Ya hemos visto varios intentos más de Estados Unidos de que los países árabes puedan acercarse a Israel sin importar el Estado palestino y sin importar si hay reconocimiento o no. Y también se ha llegado pues a amenazas contra la Corte Penal Internacional y otras instituciones. Ina. Buenas tardes, Alejandro. Gracias por estar aquí. Hace unos días, la semana pasada, Gustavo Petro anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel, sumándose a la lista de países que ya conforman como Sudáfrica o como Bolivia. Turquía también dijo que suspendía el intercambio comercial con Israel, aunque no está claro si lo terminaron haciendo o no. Tengo dos preguntas. Por un lado, ¿de quién más podemos esperar pasos por el estilo, quizás en el sur global? Y otra es, ¿en qué medida le afecta este tipo de movimientos a Israel? Bueno, sí que cabe esperar algún tipo de movimiento diplomático. En Occidente ya se están apresurando, además España está teniendo un papel importante. La pregunta que yo me hago más es sobre si esos movimientos diplomáticos van a tener algún efecto sobre el terreno, ¿no? O se va a tratar simplemente de reconocer una autoridad palestina que no controla a Gaza o que controla unas partes muy limitadas de Cisjordania, incluso sin contar con legitimidad, porque recordemos que estos países que tanto apuestan siempre, ¿no?, por promover la democracia y los valores occidentales, pues estarían apoyando a una autoridad que lleva más de una década sin renovarse, ¿no? En cualquier caso, si se trata de un reconocimiento testimonial o si tiene algún efecto sobre el terreno, pues no va solo por el tema del reconocimiento. De hecho, los papeles diplomáticos que pueda ejercer esa autoridad palestina dependen también de su acceso a las instituciones internacionales, y es Estados Unidos el que ha bloqueado, ha vetado el acceso de Palestina a la ONU. Entonces no puede defenderse, por ejemplo, en instituciones como la Corte Internacional de Justicia de manera directa. Por supuesto, sí está como observador, pero necesitaba que fuera Sudáfrica la que llevara a cabo la demanda. Es verdad que hay otros países, aparte del caso que comentábamos de que Colombia ha roto relaciones con Israel y bueno, otros países como Bolivia lo que han hecho ha sido corregir una posición que se había movido desde el golpe de Estado contra Evo Morales. Los últimos reconocimientos, ya que si miramos un mapa, prácticamente
prácticamente todo el planeta, menos Occidente, reconoce Palestina. No es un paso que vayan a inventar los occidentales con este reconocimiento. Están viniendo ahora desde el Caribe estos últimos movimientos. Me parece que habían sido Barbados y Trinidad y Tobago, ¿no? Algunos de los últimos países, y Jamaica, en reconocer a Palestina. Y bueno, la propuesta europea, que como digo, la estaba liderando España, parece que podría contar con la aprobación de algunos como Eslovenia, Irlanda, Malta, Bélgica o Noruega, aunque no forme parte de la Unión. Y en el fondo los países orientales de la Unión, pues algunos ya reconocían el Estado de Palestina. Pero insisto, se trata no solo del reconocimiento, sino de qué Palestina van a gobernar esas autoridades. Alejandro López, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. Nada, un placer. Hasta pronto. Os dejamos con el temazo de Macklemore, que está arrasando en las redes, Heinz Heil. Hasta mañana.